En primer lugar, bienvenidas, bienvenidos a este segundo taller de la Ruta del Aprendizaje. Desde Biblioteca Escolar Futuro queremos agradecer que pese a la lluvia y el miedo que nos hicieron sentir por este día lluvioso, hayan venido, estén acá con mucho ánimo para iniciar esta segunda jornada. Mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de Gestión Cultural y Desarrollo de Colecciones en Biblioteca Escolar Futuro. Y hoy quiero, darles la bienvenida y presentar el segundo taller de este ciclo Ruta del Aprendizaje 2023. Para aquellos que estén por primera vez en esta instancia, les comento que Biblioteca Escolar Futuro organiza estos ciclos ya desde el año 2018. En pandemia tuvimos obviamente que cambiar al formato online, pero aún así continuamos con esta actividad porque nos interesa poder vincularnos con ustedes, con los docentes, con sus actividades cotidianas en el aula y por supuesto todos los ciclos están pensados para hacer un aporte a esas actividades. Así que qué bueno poder volver a vernos presencialmente. Reconozco varios rostros de antes de la pandemia incluso. Y bueno, nada más que agradecer su presencia hoy. El día de hoy el taller tiene por título ¿Qué estrategias enseñar para aprender a leer estratégicamente? Y va a estar dictado por la profesora Graciela Beas. La profesora Graciela es profesora de enseñanza básica, actualmente forma parte del equipo de lenguaje y comunicación de la unidad de currículum y evaluación del Mineduc y se desempeña como asesora de esa misma asignatura en una escuela municipal de Santiago. También es profesora de diversos cursos de formación inicial docente y de formación continua y además tiene un interesante perfil en Instagram para que lo sigan, que es @profe_Graciela_Beas, en donde ella busca potenciar la colaboración entre la comunidad docente. Y sobre todo rescatando esa palabra final, comunidad, agradecemos su presencia este día acá, esperamos formar nuevamente la comunidad presencial de la Ruta del Aprendizaje y bueno, simplemente darles las gracias. Profesora. Ahora sí, entonces las vuelvo a saludar, ahora sí con todo conectado y funcionando. Hola a todos, todas, todes. Hoy día vamos a tener este taller que estrategias enseñar para aprender a leer estratégicamente, que es parte de la ruta de aprendizaje como ya les adelantaban, pero antes de comenzar con eso quiero saber un poco quiénes estamos aquí presentes y para ello les voy a hacer algunas preguntas. No tenemos tiempo para presentarnos personalmente cada uno, cada una, pero sí tener alguna idea de algunas características básicas de las personas que estamos aquí. Así que para ello les voy a pedir, mostremos ahí los símbolos, voy a hacerle algunas preguntas y ustedes me responden dependiendo de con qué opción se quedan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la opción que los representa está hecha con el piano, van a tocar el piano. Si la que los representa es la guitarra, tocarán la guitarra. Si les representa el tambor, tocan el tambor. Y si nada los representa, ninguna de las anteriores, aplauden. ¿Ya? Vamos a poner música para poder hacerlo al ritmo de la música. ¿Ya? Entonces, ¿cómo supieron de este curso? A ver. Las redes sociales la llevan, pero hay tambores, amigos. ¿Ya? Excelente. Vamos. ¿A qué nivel le haces clases? Harto primero, cuarto. Por allá segundo ciclo y tambores, ¿hay tambores o no? Hay gente que combina. Por allá atrás hay un tambor, perfecto. ¿Y aplausos? ¿No habían aplausos? ¿No? Todos haciendo clase. No estamos haciendo clase. En UTP. Ya. ¿En qué tipo de colegio haces clases? ¿O eres jefa técnico-pedagógica? Municipales. Y particular subvencionado, tambores por ahí. No. Por acá adelante. Ya. Qué bueno, tenemos entonces diversidad. Y si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería? ¿Controlar el tiempo de recreo a tu antojo? ¿Súper regulador de conducta o productividad máxima? A ver, tienen que escoger solo uno, un desafío. Por ahí, la guitarra parece que sale harto, aunque productividad máxima. Sí, hay de todo. Ya. Bueno, entonces tenemos acá un grupo bien diverso, que bueno, tenemos de todos los niveles educativos, aunque está más concentrado en primer ciclo de enseñanza básica y
también de todas las dependencias educativas, aunque también está más concentrado con escuelas municipales. Entonces, ojalá podamos dialogar acerca de todas las prácticas que vamos teniendo. La idea es que podamos contrastar la propuesta que tenemos nosotros como grupo de lectura estratégica colaborativa con lo que ustedes van haciendo en sus prácticas y así generar aprendizajes, diálogos y co-construir conocimiento. Entonces, la ruta del aprendizaje de hoy se enmarca, estamos invitados por la Biblioteca Escolar Futuro y se enmarca en 4 sesiones. La primera ya la tuvimos, que fue Cómo leer estratégicamente, realizada por Alejandra Meneses. ¿Quién vino a esa sesión para tener una idea? Ya. Entonces ustedes nos van a ir ayudando a recordar ciertos elementos. La segunda hoy, que es respecto a qué estrategias enseñar para aprender a leer estratégicamente, que va a estar liderada por mí en esta ocasión, pero igual están apoyando Teresita Espinosa y Patricia Fernández, que van a realizar las siguientes. Ya la sesión del 26, desde ya les dejamos invitados a esa, va a estar liderada por Patricia, que es cómo enseñar a leer estratégicamente, y la última, liderada por Teresita, es cómo desarrollar la colaboración para aprender a leer estratégicamente, que esto es bien novedoso. Bueno, esta ruta de aprendizaje, además de estar enmarcada por la invitación que nos hace la Biblioteca Escolar Futuro, se enmarca en una situación mayor, que es el contexto educativo a nivel nacional. Y allí tenemos el plan de reactivación de los aprendizajes, Seamos Comunidad, y queremos hacer una conexión con esto porque nos parece interesante poder ver cómo la propuesta de lectura estratégica colaborativa que nosotros hemos desarrollado podría ser una herramienta para reactivar los aprendizajes. Este plan tiene 3 ejes: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes y asistencia y revinculación. Aunque sabemos que todos estos se entrelazan, efectivamente el LEC estaría más situado en el eje 2, fortalecimiento de los aprendizajes. Y se conecta específicamente con un documento que es la base de una estrategia que se está realizando a nivel de política pública, en el que algunas de las integrantes de Lectura Estratégica Colaborativa pudimos participar en su elaboración, específicamente yo y Alejandra Meneses, que es Leer, Escribir y Comunicarse para Aprender, prácticas esenciales para el aula. Este documento se lanzó hace poquito, creo la semana pasada o hace 2 semanas, y es un documento que define cuáles son esas prácticas, esas acciones habituales que debemos hacer educadores, educadoras, docentes, para desarrollar la lectura, la escritura y la comunicación oral en todas las asignaturas y núcleos de aprendizaje, porque se entiende que estas habilidades comunicativas son transversales y van a afectar a cualquier ámbito, cualquier asignatura, cualquier área del conocimiento. Y estas prácticas esenciales se dividen en 4 dimensiones que, si bien son un puzzle, por lo tanto no funcionan por sí solas y se deben desarrollar de forma paralela. Ya, estas 4 dimensiones son, y no tienen un orden, las voy a decir obviamente en un orden porque no puedo decirlas de forma simultánea, pero es importante que entiendan eso, que no hay una que va primero, segundo, en tercero o cuarto, sino que todas son un engranaje para desarrollar estas habilidades comunicativas y se deben desarrollar de forma paralela. Una de ellas es motivar y comprometer con la lectura, escritura y oralidad, que está más vinculada a los procesos cálidos, ¿cierto? A lo socioafectivo, al hábito, al disfrute, al gusto, a la formación de comunidades en torno a estas prácticas comunicativas. El otro ámbito es enseñar a comprender y producir textos orales escritos, que está ligado a la enseñanza explícita de esos procesos de comprensión y producción textual. Y aquí con texto vamos a referirnos a textos orales, escritos y multimodales. La otra pieza de este puzzle es promover el desarrollo del código escrito, ya que esa ha sido una de las tensiones que más ha sonado, ¿cierto?, en la palestra pública, ¿cierto? La adquisición del código, cuántos niños leen, cuántos niños no leen, cuántos niños escriben, cuántos no. Y esta pieza también es fundamental, pero hay que tener ojo que no es la única, ¿ya? Y que de repente nos centramos solo en aquello. Y también entender que es una pieza que no solamente se concentra en pocos cursos, sino que también la vamos a ver en toda la escolaridad. Y por último, guiar el aprendizaje mediante la lectura, escritura y oralidad, donde ahí el foco no está puesto en las habilidades comunicativas, sino que en cómo esas habilidades comunicativas nos ayudan a lograr otros aprendizajes. Leer para aprender, escribir para aprender, comunicarse oralmente para aprender otras cosas. Entonces, dentro de cada una de estas dimensiones hay un grupo de prácticas esenciales que las y los docentes deberíamos utilizar para desarrollar una enseñanza efectiva, y seguramente cuando miren, si todavía no las miran, van a reconocer algunas de las prácticas que ya utilizan, pero quizás pueden haber acciones
que no lo hacen todavía y puede ser una herramienta favorecedora de su quehacer. Específicamente, hoy día nos vamos a centrar en esta dimensión y las prácticas y todo lo que realicemos en los talleres de la ruta están enfocadas en esa dimensión, en cómo enseñamos explícitamente los procesos, en este caso, de comprensión de textos. Y ahí tenemos 4 prácticas esenciales, ya que después en el documento van a ver que cada una de esas prácticas igual se desglosa en otros elementos, pero básicamente es enmarcar las experiencias de aprendizaje en situaciones comunicativas auténticas y diversas, ya que es siempre leer con un propósito, en un contexto particular. Luego, explicar y modelar estrategias de comprensión y producción de textos. La semana pasada, para los que estuvieron aquí, vimos que era muy importante el modelaje de las estrategias y lo van a seguir profundizando con Patricia. Brindar oportunidades para compartir la responsabilidad de comprender o producir textos, que esto se relaciona a que una vez que yo como docente hice la otra práctica, que era modelar, luego viene el proceso de transferir esa responsabilidad y brindar oportunidades de experiencias de responsabilidad compartida con los y las estudiantes en el desarrollo de esas estrategias. Y por último, potenciar la experimentación con la lengua y la reflexión metalingüística, cómo el aprendizaje del sistema de la lengua, del sistema textual, puede ayudarnos y puede favorecer esos procesos de comprensión y de producción. ¿Y qué hacemos nosotros como docentes para favorecer esa reflexión sobre la lengua en favor de esos procedimientos? Entonces nos situamos en la pieza amarilla para hacer un nexo con esto que está en la política pública hoy en día en el plan de reactivación. Esperamos ser un apoyo para esta reactivación educativa. ¿En qué se basa la propuesta de la ruta de aprendizaje? Y aquí conocer un poco lo que hemos desarrollado con el equipo. No sé si lo conocen, pero hay un documento que está divulgado en la página de la BEF y es de descarga gratuita, que es el libro Cómo enseñar estrategias para la comprensión lectora, en donde se describe qué es lectura estratégica colaborativa y que es un poco la base que hemos desarrollado para estos talleres. Esta propuesta viene en conexión con una propuesta que se ha desarrollado en Estados Unidos, pero que nosotros pudimos adaptarla a nuestro contexto con la autorización de esos autores. Dale nomás. Y importante señalar que en este equipo estamos las personas que estamos aquí, ¿cierto? Teresita, Patricia, yo, pero hay otro gran equipo de profesoras, que son las que ven acá, que está Alejandra, que vino en la sesión pasada, pero también Fernanda y Ninoska, que fueron parte del equipo de lectura estratégica colaborativa, que no pudieron participar en esta ruta porque están estudiando fuera del país en este momento. Entonces, después de esta introducción, ahora sí nos vamos al taller de hoy, que es ¿qué estrategias enseñar para aprender a leer estratégicamente? A partir, primero quiero saber qué piensan ustedes, ¿ya? Y para poder construir esto en conjunto. Entonces, ¿qué estrategias de lectura crees que es más importante enseñar? O sea, pensemos en las estrategias de lectura, cuáles son esas estrategias, y ustedes decidan qué estrategias creen que son las más importantes de enseñar. Y ahí les pido como desafío que sean 4 máximo, ¿ya? Ahora les voy a entregar POSIT para que ustedes puedan anotarlas. Usaron para seleccionar esas estrategias más importantes, ya que si había que definir unas que eran más importantes que otras, tienen que haber habido ciertos criterios que los hicieron decidir cuáles son esas estrategias que anotaron. Y les voy a pedir que giren y conversen. Ahí, esta fila con esta fila conversa y esta con esta conversa. En parejas. Así. Giran y conversan. Ahí. No, así no. Bueno, si quieren conversar de a 4, pueden conversar de a 4. Silencio, volver acá para poder comentar ese diálogo que tuvieron. ¿Qué pudieron conversar con su pareja? ¿Qué criterios levantaron? No sé si hay voluntarios o voluntarias. Motivación. ¿Qué estrategia es motivante o no? ¿Sí? ¿Y cómo podrían determinar qué estrategia es motivadora? Acá hablamos del hecho que se vuelve a insistir que el libro no sea algo que sea algo entretenido, lúdico, no, que tenga que ver asociado siempre con que hay una prueba, edad, sino que se encara la lectura desde otro enfoque, no siempre que hay niños que no leen y solamente el único acercamiento que tienen con los libros tiene que ver con pruebas.
no que sea algo entretenido para ellos. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo conectaron con las estrategias de comprensión de lectura? ¿Ah? Ya, con los momentos que uno podría aplicar esas estrategias. ¿Ok? Ahí sale motivación conectada a los momentos en que se ocupan las estrategias. ¿Algún otro criterio? Otro criterio es como visualizar como los OA y ahí aparecen al tiro como qué estrategia hay que hacer. Y como la clásica que aparece también en la evaluación externa o interna de los colegios es la información explícita e implícita. Finalmente es como te da como una base de qué tanto comprendió, al menos a nivel como intermedio o básico. Y la otra que también es como la que siempre sale más bajita es la reflexionar sobre el texto, como cómo llegamos a que los niños puedan decirnos cómo relacionan el texto con su vida y qué tanto va a quedar de ese texto para después. Como y también salió el tema de los momentos y el de las secuencias, sobre todo los textos narrativos como ¿Las secuencias textuales o las...? Como de los momentos del texto. Como el mismo texto, la estructura del texto. Sí. Ya. Aquí interesante porque cuando pensamos en lo más importante, tenemos que pensar no solo en nosotros, sino que hay un marco, lo que mismo que decíamos recién, que hay un contexto, y ahí surge el currículum, ¿cierto? Que es un currículum prescrito, ¿cierto? Que tenemos que tenerlo ahí, dar la cobertura, ¿cierto? Pero obviamente tenemos que tener una mirada crítica también de ese currículum, o también hay cosas que son súper amplias en el currículum y tenemos que igual tomar decisiones. Entonces, Camila decía, hay estrategias que salen explícitas en el currículum y ahí hay que ver en qué OA definitivamente sale explícitamente en el currículum. Después voy a ver si en el recreo podemos tratar de buscarlo y mirarlo porque me parece interesante a raíz de lo que pasó. Y levantan también explícito, implícito, y reflexión, que son elementos que aparecen en el currículum, que recurrentemente están vinculados a comprensión de lectura, pero vamos a ver si realmente son estrategias de comprensión de lectura o no. ¿Algún otro criterio? Destacar ideas principales, conceptos clave que de repente a veces tienen que recurrir a un diccionario y a veces también se deduce del mismo texto. Entonces como que coincidimos en varias y se relacionaban con comprensión de lectura. Entonces, la práctica misma, ¿qué me ha servido para comprender o qué he notado que a mis estudiantes les ha servido para comprender y eso definirlo como más importante? Y ahí nombraba... O lo que hacemos con la lectura. Entonces, en base a ese criterio, ¿qué hago primero? Que yo como lector experto hago y me funciona y luego puedo compartirlo con mis estudiantes. Entonces tenemos ahí el criterio práctico. ¿Qué funciona? ¿Qué es útil para la comprensión? Y creo que nosotros necesitamos también de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, a veces menos estrategias. Yo me voy a focalizar en lo que estoy viviendo con mis estudiantes y qué estrategias me van a servir y cómo me están sirviendo para esa realidad, para sus características. Entonces, tal vez mi criterio casi siempre ha sido como seleccionar las estrategias de acuerdo a eso. A las características del contexto de mis estudiantes. Las estrategias son aptas y todas muy válidas y todas con sus características importantes, pero ¿qué es lo que a mí me sirve para mis niños, para mis estudiantes, para ir de menos a más? Entonces focalizarme en algunas primero. Ya. ¿Alguien más? ¿Algún criterio que nos haya nombrado? ¿Sí? Usar como las experiencias previas también, en este caso del texto. ¿Pensando eso como una estrategia o cómo lo mencionarías como criterio? Sí, como un elemento importante en la comprensión. Sí, porque ahí señalaba también el tema del vocabulario también, que muchas veces cómo enseñar cierto el vocabulario por contexto, cómo enseñar eso que no siempre van a tener un diccionario. O sea, hay una diversidad de estrategias para un mismo problema. No sé una palabra, puede ser el uso del diccionario, pero no siempre esa va a ser el mejor camino. En el contexto señalaban como otra estrategia. Entonces, sí. Me gustó mucho que nombraron el trabajo colaborativo por acá. Entonces,
Ya. Entonces, hay, me parece que, y ahí viendo las respuestas vamos a profundizar en eso, hay diversidad de criterios también y diversidad de componentes en los que conversaron. No necesariamente quizás se fueron a los criterios, sino que conversar sobre su práctica ligada a la comprensión de lectura. Vamos a profundizar en eso, focalizando, haciendo un ejercicio práctico nuevamente. Si no trajeron cuaderno, en las libretas, o sea, en las bolsitas hay libreta, porque ahora necesitarán papel, ¿ya? Vamos a jugar al ahorcado, ¿ya? Porque vamos a tratar de hacer un símil entre leer y jugar, ¿ya? Entonces, por eso vamos a hacer este ejercicio. Entonces, la idea es que con su pareja, con la misma que recién conversaron, puedan jugar al ahorcado. Uno de ustedes va a tomar el rol de el que dibuja el ahorcado, ¿cierto? Y pone las rayitas. ¿Alguien no sabe jugar al ahorcado? Puede ser. ¿No? Ya. Entonces, un miembro de la pareja va a ser el que pone las rayitas y el otro miembro va a ser el que adivina la palabra. Entonces, la idea es que ustedes, mientras juegan al ahorcado, sean estratégicos y estratégicas, ¿ya? Eso. Con cualquier palabra. Da lo mismo. Ustedes tienen que ser estratégicos. Tienen que ser estratégicos. Sí, ya. Sí, pues, uno primero y después cambiamos. No vamos a cambiar por tiempo. Ya. O quizás sí. Vamos a ver cuán rápido es. Vamos a ver cuán rápido es. Fue difícil igual. Ya, entonces, vamos a preguntarnos ahora, ¿qué estrategias usaste? ¿Ya? ¿Qué estrategias usaron? ¿Qué estrategias usaron? Ahí les pido atención un poco antes de dar la palabra. Primero, vocales, Ya. dar vocales, y después pensar en qué tipo de sílaba puede ser la que se está formando por la vocal. Es decir, la directa, inversa, y ahí ir buscando opciones de palabras. Ya. Vocales primero. ¿Alguien más utiliza esa misma estrategia? Sí. ¿Sí? Todos. ¿Todos? ¿No? A ver, ¿quién tiene? ¿Alguien ahí? ¿Cuál estrategia usas tú? Que no vocales primero. O sea, acá igual lo importante era como un poco como las preguntas, como el contexto. Porque o sea, tienen que primero ver el contexto. No se podía. ¿Cómo qué contexto? De lo que íbamos a tratar, no sé, para animar así. Ah, se dieron pistas. Ya, no sabía eso. Ah, ustedes lo jugaban con pistas, ¿ven? Hay diferentes modalidades de juego, ya. Entonces ahí, pero interesante, una variable en la tarea, ¿ya? Esa una variable en la tarea, como dar pistas o no dar pistas, cambia las estrategias, ¿cierto? ¿Ya? Ahí. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que jugábamos de manera distinta. Algunos ponían la letra primero, la inicial y la final, y algunos jugaban con pistas también. Hay otros que jugaban con Claro, hay veces que en las letras se ponen solo las rayitas y algunas personas ponían pistas o no, pero eso es como de la tarea, ¿ya? Más allá, y dependiendo de eso, si había esa vocal inicial o esa letra inicial o final, o si había un tema, ¿cierto? Un campo semántico del que se iba a trabajar la palabra, la estrategia puede ir variando, ¿ya? Entonces tenemos la estrategia de vocales primero y luego ir viendo qué sílabas están ahí. ¿Por qué elegimos esa estrategia para los que eligen esa estrategia? ¿Por qué la vocal primero? Porque aprendimos a hacerlo así. Ya, ver a otros. Podría ser solo por imitación. Sí. Yo antes de elegir las vocales siempre consideraba cuántas letras contaría la palabra para intentar... Ya. Echar un vistazo a las pistas que me entregan el juego, ¿cierto? La cantidad de rayitas que simboliza la cantidad de letras que tiene la palabra. Eso podría ser un primer paso. Ya, ver la cantidad de letras que tiene la palabra, luego partir por las vocales. Volvamos a la pregunta, ¿por qué esas estrategias me serían útiles? Porque entendemos que el lenguaje en el español, todas las palabras, la mayoría tienen vocales, entonces como que uno se va a la segura y después empieza a decir las consonantes que más se usan en el español. Por ejemplo, no dices primero la X o la Y porque es como las que menos se usan, a no ser que sea una palabra muy... Ya. Entonces hay un conocimiento
como técnico sobre los elementos que están involucrados en el juego. En este caso, el sistema como alfabético del español y su frecuencia. Ustedes lo ponen en juego. Y también el sistema en la interacción para construir las sílabas, que tú decías cuáles son las sílabas. Obviamente sabemos que, no sé, pues después de la T es probable que venga la R, pero después de la Z no va a venir la R, ¿cierto? Sabemos que esas combinaciones no son posibles. Entonces tenemos un conocimiento que va a afectar la decisión en la estrategia. ¿Han jugado al ahorcado con niños muy pequeños? ¿No? ¿Sí? Sí, pero como que uno modelando. ¿Escogen siempre las vocales? No, lo hacen cualquiera. No, escogen cualquiera, porque seguramente podemos hipotetizar que no tienen ese conocimiento necesario para poder establecer que esa estrategia puede ser la más eficiente para el juego. ¿Ya? Entonces, otra pregunta. Ustedes dijeron las vocales, pero habían dos roles aquí. ¿Ocuparon las mismas estrategias cuando estaban en el rol de adivinar a que cuando estaban en el rol de dibujar armar el ahorcado? No. Porque ese igual es un rol de juego. Yo estoy compitiendo con el otro. ¿Qué estrategia usan cuando dibujan el ahorcado? Cuando seleccionamos la palabra. Cuando seleccionan la palabra, ese es el momento clave, la selección de la palabra. ¿En qué piensas para evitar que el otro adivine la palabra? Lo mismo que explicaba ella. La palabra no tenga la... Espérense, yo sé que todos quieren compartir sus estrategias de juego, pero tratemos de escucharnos para poder hacer esta conversación. Lo mismo que explicó la colega, uno trata de que la palabra no tenga las letras más frecuentes, que no sea Pepe, por ejemplo. ¿Ya? Que tenga alguna consonante, por ejemplo la mía tenía la ñ. Ya, miren, un criterio que tenga consonantes poco frecuentes. ¿Alguien utilizó otra estrategia? Que sea larga. Que sea larga. Ya. ¿Por qué que sea larga? Por las probabilidades. Más difícil porque tiene más opciones. Pero uno podría pensar que tiene menos probabilidades de equivocarse porque hay más letras que pueden aparecer. Entonces quizá una palabra muy corta, hay muchas veces que puedo ir quemando. Esa no te sirve, esa no te sirve, esa no te sirve, esa no te sirve. Podríamos verlo por ambos lados. ¿Ya? Diferentes estrategias, pero para un mismo fin, un mismo objetivo: derrotar al contrincante, que no adivine la palabra. ¿Alguien usó otra estrategia? Nosotros nos pasó que acá en Partido, al principio decir la categoría, que era animales. Muy fácil. Y la segunda no se dijo nada, pero eligieron un adjetivo. Y ahí nos demoramos mucho, los que estábamos adivinando. ¿Cuál era la palabra? Era plácido. Pero ¿Ya? Podría ser que la categoría gramatical pueda impactar en la dificultad o no de elegirla. O plácido quizás también es por la poca frecuencia, ¿cierto? Una palabra poco frecuente, el uso. ¿Ya? Entonces, fíjense, ustedes jugaron. Y cuando jugamos, las estrategias surgen, pero de manera muy natural. ¿Ya? Es muy fácil darnos cuenta, ahí ser más consciente de que somos estrategas, porque estamos acostumbrados que cuando jugamos debemos hacerlo. ¿Y por qué también surge muy fácilmente? Porque es muy claro y muy tangible el objetivo. ¿Ya? Ustedes tomaron un rol en cada una de las rondas de juego, si jugaron más que una, y tenían claro cuál era su objetivo. Por un lado, ganar ampliamente, y ahí después vamos a hacer el símil acá con lo que nosotros vamos a hacer, que es leer para aprender, ¿ya? Muy amplio, pero también dependiendo de sus roles, dependiendo también de la tarea en específico, tenían un objetivo más específico, más concreto: elegir una palabra, ¿cierto? Elegir una palabra que mi oponente no sea capaz de adivinar. Ese era el objetivo de cierto rol. Y en el otro caso, adivinar la palabra antes de ser, dependiendo de las modalidades de juego, antes de que me dibujen completo en algunos casos o antes de que me quemen, ¿cierto? Completo. Entonces, había un objetivo muy claro y ustedes utilizaron estrategias dependiendo de ese objetivo y dependiendo también de los conocimientos que ustedes tenían sobre la tarea. Y eso es un poco lo que vamos a ir revisando a continuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué conocimientos? Ahora tengan el juego siempre en mente, porque vamos a ir haciendo la similitud. ¿Qué conocimientos y habilidades necesitamos para comprender un texto?
Y ahí nos vamos a ir al modelo de McKenna y Stahl, que desarrolla 3 trayectorias que son aprendizajes necesarios para lograr este tan ansiado objetivo, que es la comprensión de lectura, que es un objetivo de aprendizaje que debemos desarrollar. Ahí está el currículum, ¿cierto? Uno de los grandes objetivos curriculares es la comprensión lectora, ¿ya? Y hay una primera trayectoria que está vinculado al aprendizaje del código, el reconocimiento, llegar hasta el reconocimiento automático de palabras. Luego hay otra trayectoria que es la comprensión oral. Todos esos conocimientos que adquirimos desde la oralidad, pero que van a impactar el aprendizaje y la comprensión lectora. Y hay una tercera trayectoria, que es la que pondremos foco aquí, ahí, foco, que es la que está vinculada al conocimiento estratégico. Y en esta trayectoria vemos que todos los componentes del conocimiento estratégico están alineados con propósitos de lectura. Propósitos generales de lectura, propósitos específicos de la lectura, y dependiendo de esos propósitos tendremos estrategias de lectura, un conocimiento que pondremos en funcionamiento de acuerdo a esos propósitos para comprender, o sea, ese propósito principal va a poder dinamizar esas habilidades que tengamos para comprender ese texto. Entonces, este componente de las trayectorias, nosotros en la propuesta de lectura estratégica colaborativa lo hemos esquematizado de esta manera, pensando que hay 3 grandes componentes que están involucrados en el conocimiento estratégico. Sí. Y el primero de ellos es el objetivo de lectura. Esto quiere decir que en una tarea de lectura nos planteamos un objetivo. ¿Para qué leo este texto? Y eso ya lo estuvimos hablando un poco en la sesión pasada, pero vamos a seguir profundizando porque si queremos hablar de estrategias, está estrechamente vinculado con el objetivo, ¿ya? Lo que ustedes hicieron. Si ustedes ahora quisieran jugar a otro juego, ¿cierto? O cuando cambiaban el rol, ¿cierto? Porque cambiaba su objetivo, no ocupan las mismas estrategias, ¿ya? Entonces, el objetivo de lectura va a repercutir en cuál es la estrategia que usamos, porque en el fondo es igual que un juego. Tengo un objetivo y tengo que ver cuál es ese camino, ese plan que pienso trazar para lograr ese objetivo. Entonces, de este objetivo saltamos a la estrategia, el plan. Creamos una ruta para alcanzar nuestro objetivo de lectura. ¿Qué hago para lograr mi objetivo? Y, paralelamente y recursivamente, cuando ya ponemos en acto ese plan, empieza el proceso de monitoreo de la comprensión, que es que evaluamos la efectividad del plan para el logro del objetivo de lectura y lo modificamos si es necesario. Por ejemplo, mi estrategia era decir las vocales primero, ¿ya? Pero, por ejemplo, digo A y pensando en las letras, pusieron A, y ya es un poco imposible que quizás vengan más vocales, porque sería una palabra como A, I, O, U, ¿cierto? No puede ser una palabra así. Entonces, viendo eso, evalúo si mi estrategia sigue siendo efectiva, me convendrá decir la E, que podría ser la que continuaría, o no. Y ahí cambio la estrategia. No voy a ir con un plan sin parar con ese plan. Tengo que ir evaluando la efectividad de ese plan en función de ¿qué? En función del objetivo de lectura, ¿ya? ¿Me está sirviendo esa estrategia? Y esa es la evaluación. ¿La estrategia que estoy ocupando me sirve para lograr el objetivo? En el juego es claro. ¿Me está sirviendo para ganar o estoy perdiendo? En la lectura es ¿me está sirviendo para ese objetivo que tracé? Y ahí es importante ir viendo qué objetivos tenemos. Y en el caso de LEC vamos a ir viendo eso, que siempre es leer para aprender. ¿Sabes qué? Viendo eso y haciendo como algo imaginativo que yo podría trabajar con los niños en el aula, me pasa que paro en el tema de ortografía. Porque es un caso importante cómo jugar ellos con el déficit, digamos, de escribir bien. Porque si juegan al ahorcado y no saben escribir la palabra, es difícil que a lo mejor el otro logre también conocerla, descubrirla. Claro, es que ahí está el conocimiento necesario para desarrollar la tarea. En ese caso nos vamos a otra tarea que sería la escritura, que no es el foco del taller de hoy, que es la lectura, pero es bien interesante, que aplica ahí eso mismo que veíamos con el juego. El tener el conocimiento, ciertos conocimientos me permiten ser más estratégico o menos estratégico. Mientras menos conocimientos tengo sobre esa tarea,
y los elementos que están involucrados en esas tareas, tengo menos posibilidades de ser estratégico. Pero nunca hay que perder en este caso como el eje central, que va a ser el foco del objetivo. Exacto. Yo si estoy evaluando, ¿cierto? Un objetivo de lectura, no podría estar pensando, por ejemplo, en temas de escritura. Ahí hay como bien... Exacto, exacto. Entonces, por eso, claro, ahí lo que tenemos en común es que hay, para las tareas, en general, para cualquier tarea, en cualquier tarea yo puedo ser estratégico, desde cómo voy a llegar al trabajo, ¿cierto? Ahí soy estratégico, a qué hora pongo la alarma, cuántas alarmas pongo, y ahí qué camino recorro, voy a optar por la micro, el metro, caminando, etc. Siempre soy estratégico, en cualquier tarea que hago en la vida, soy estratégico porque tengo un objetivo y desarrollo estrategias para llegar a ese objetivo. En la lectura es lo mismo. Y mientras más yo conocimiento tenga, entonces por eso cuando uno va a un lugar, por ejemplo, por primera vez, sale con más tiempo de anticipación porque no tiene conocimiento potente sobre esa tarea, que es llegar a ese lugar. Tan básico como eso, no tengo tanto conocimiento, entonces, como soy estratégico, voy a prevenir antes que lamentar. Voy a salir antes para irme seguro, etcétera, etcétera. Pero ya cuando es el recorrido de todos los días, llegamos siempre atrasados, ¿cierto? Porque nos confiamos en nuestras capacidades sobre la tarea, ¿ya? Entonces, siempre es eso, siempre hay una tarea que me pone un objetivo y yo soy estratégico. Y ahí lo difícil de esto, de este procedimiento, es que esta tarea debería tratar, si volvemos a las prácticas esenciales que veíamos antes, una de las prácticas esenciales es enmarcar las tareas de comprensión y producción en situaciones comunicativas. Entonces, esta tarea está enmarcada en una situación comunicativa de lectura. Voy a leer un texto, aquí, un texto, ¿cierto? Voy a leer un texto específico y lo voy a leer para algo. Entonces, quizás voy a leer este texto para pasar el rato, porque estoy esperando a una amiga aquí en la biblioteca y quiero pasar el rato. Ese es mi objetivo, ¿ya? Ocio. Ese es mi objetivo. Y eso va a poner en funcionamiento ciertas estrategias. Seguramente no voy a sacar mi cuaderno, destacador, etcétera, para ponerme a hacer un resumen, porque es de ocio. Esa estrategia no me sirve para ese objetivo, ¿ya? Pero, paralelamente a esta situación comunicativa auténtica que yo le pongo en torno al texto a mis estudiantes, tenemos otra, que es la situación de enseñanza. Y eso se nos empieza a confundir, porque la situación de enseñanza tiene otro objetivo, que es el objetivo de la clase. Eso es distinto, ¿ya? El objetivo de la clase, el objetivo pedagógico, no está anclado en la situación comunicativa y puede ser enseñar la estrategia de hallar la idea principal. Ese es el objetivo de la clase. El objetivo de lectura no es ese, no es enseñar la estrategia de idea principal. El objetivo de lectura es ¿qué quiero hacer con este texto? Aprender, entretenerme, interactuar, conocer, informarme y objetivos más específicos, ir a buscar, no sé, cuáles son los ingredientes para tal cosa, ¿ya? Objetivos de lectura generales y específicos. Y eso va a determinar las estrategias. Entonces ahí en los POSIT, cuando escribieron, se empezaron a mezclar estos niveles. Muchos pusieron estrategias didácticas, ¿ya? No estrategias de lectura, no las estrategias que yo como lector utilizo para lograr el objetivo. Pusieron estrategias didácticas como lectura en voz alta, lectura compartida, lectura modelada. Esas son estrategias didácticas del docente. Pusieron estrategias como principios didácticos también, como leer como placer y no un castigo. Ese es un principio didáctico que orienta mi quehacer, pero no es una estrategia que yo utilizo para lograr el objetivo de lectura, ¿ya? Asistir a la biblioteca, todas esas son acciones que yo como docente realizo para fomentar la lectura en general, pero no son estrategias que yo como lector experto, ustedes, como lector experto, utilizo para lograr el objetivo específico. Entonces hay que distinguir esos dos niveles. Estrategias de comprensión de lectura son las estrategias que me sirven a mí como lector para lograr ese objetivo que me puse cuando quise leer ese libro. Entonces, el conocimiento estratégico en la lectura es el que, para llevar a cabo una actividad estratégica, el lector tiene que saber qué, cómo y cuándo usar las estrategias para alcanzar la comprensión lectora. ¿Qué estrategias? ¿Cómo usarlas? ¿Y cuándo usarlas? Ya vimos que no siempre me sirven las mismas estrategias y eso va a depender en función del objetivo.
Entonces, ¿qué son las estrategias de comprensión de lectura? Son acciones cognitivas o conductuales que se ponen en funcionamiento bajo condiciones contextuales particulares, con el objetivo de mejorar algún aspecto de la comprensión. Entonces, estas condiciones contextuales son las que van a determinar esa selección de las estrategias. Pensando en eso, que la estrategia se guía en estos ámbitos que están funcionando en el contexto asociado a la comprensión de un texto, vamos a recurrir al modelo de Rand, que nos pone cuáles son estos elementos que interactúan, ¿ya? Y estos elementos siempre varían. Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía recién, el texto aquí era Jesús Betts. La actividad era esperar a mi amiga con el texto. El lector, yo y que tengo ciertos intereses, características, habilidades, ¿ya? Por ejemplo, cuál es mi disposición frente a ese libro, etc. El contexto, no sé, estaba aquí en esta biblioteca, entonces puedo, por ejemplo, no podría poner a leérmelo en voz alta, ¿ya? Porque estoy en una biblioteca y podría interrumpir a otras personas. El contexto afecta esa actividad. En LEC, específicamente, vamos a ponernos en un contexto particular y eso nos permitió elegir ciertas estrategias. Entonces, el texto en los que nosotros nos propusimos desarrollar la propuesta fueron textos que eran desafiantes y que se usan permanentemente en la escuela, que nos permiten aprender. Textos por lo general explicativos, textos que son disciplinares, textos científicos, históricos, matemáticos, artísticos, ¿ya? Etcétera, que uno puede aprender de cierto conocimiento, de cierta disciplina en particular, y textos también que son multimodales, en donde no solo la palabra es la que entrega información acerca del contenido del texto, sino que también otros modos semióticos, como lo visual, o si es un texto interactivo, podría ser lo multimodal, si es un video que estoy observando, que eso también es un texto, podrían ser otros elementos sonoros, por ejemplo, ¿ya? Entonces, son textos desafiantes, disciplinares, que se usan en la escuela para aprender. ¿Qué actividad tengo? Podría ser el trabajo, como ¿en qué actividad me encuentro cuando estoy leyendo? Uno pensaría que podría ser en un trabajo interdisciplinario. Quizás estoy en la clase de historia leyendo un texto para aprender y tengo que poner en funcionamiento estrategias, ¿ya? O queremos leer para aprender sobre un tema en particular. No sé, necesitamos organizar la presentación de un autor, el lenguaje específico que queremos enseñar, entonces vamos a leer una biografía de ese autor en específico o una crítica acerca de su obra, entonces queremos aprender sobre un tema en particular, ¿ya? Esa es la actividad, leer para aprender sobre un tema, y ahí se puede ir especificando cada vez aún más. El lector, y aquí es súper importante, porque a veces ignoramos esto. Cada lector tiene intereses, conocimientos, habilidades, autopercepciones sobre esos conocimientos, habilidades e intereses, y eso va a influir en la selección de las estrategias, ¿cierto? Nosotros que ahora somos lectores expertos y ya tenemos harta cancha en el terreno de la comprensión lectora, seguramente unos dicen, no, yo no me gusta subrayar. No me gusta subrayar, pero sí, a mí me funciona tan bien. Miren, tengo todos estos destacadores y veo gente mucha que compra muchos destacadores, muchos post-it. Y yo no funciono tanto así. ¿Por qué? Porque soy yo. Mis características influyen en el desarrollo de esa estrategia, ¿ya? Hay algunos que tienen, por ejemplo, yo tengo muy buena memoria. Muy buena memoria. ¿Cierto? Tengo muy buena memoria. Entonces, no tomo nota, ¿ya? Y ahí les invito en el colegio siempre me retaban por no tener cuadernos, ¿ya? No tomo nota, no tengo cuadernos. Entonces, y me obligaban a tomar nota, porque eso te va a servir para aprender, me decían. Pero luego venía la prueba, me iba bien, pero me retaban por no tomar nota. Entonces, ahí yo tenía un objetivo, que era, lamentablemente, que tener buenas notas en el colegio en vez de aprender, que podría haber sido mejor, ¿cierto? Pero tener buenas notas en el colegio, y yo optaba por ejemplo, tomar un papelito y doblarlo. Esa estrategia me servía más para la comprensión oral de lo que estaba diciendo el profesor que tomar notas. Si yo tomo nota, no me sirve para aprender. Entonces, el conocimiento sobre mí misma me permitió tomar decisiones sobre qué estrategias usar para aprender. Ahora, importante, eso no nos tiene que dejar del objetivo que tenemos que enseñar estrategias a todos los estudiantes, porque para poder decidir cuál me sirve, tengo que haber aprendido un abanico de estrategias y dentro de ese abanico poder decidir cuál es más efectivo en función de la tarea, el objetivo y yo mismo. Y además, el contexto.
que es el último aspecto, que aquí el contexto va a ser la escuela. Va a ser distinta a la estrategia que yo uso si estoy leyendo en el baño, ¿cierto? A que si estoy leyendo en mi cama, en una plaza, en la escuela, ¿cierto? Lo que les decía, desde cuánto incomodo al otro porque no estoy solo o sola, cuáles materiales tengo, ¿ya? Todo influye en el conocimiento estratégico. Entonces, por eso nos situamos en un contexto particular desde el EC, y que es muy parecido a lo que generalmente tenemos en la escuela. Quizás yo diría que es como el contexto más común en el que leemos en la escuela. El otro contexto es el que por lo general se desarrolla en estos espacios, que es la lectura por placer, ¿ya? Y ahí se activan otras estrategias totalmente distintas. O si voy a investigar, quizás ahí también se pueden habilitar otras estrategias más. Entonces, muy importante, las estrategias siempre están relacionadas con qué texto voy a leer, qué actividad, quién soy yo como lector y el contexto sociocultural. Entonces, ¿qué estrategias enseñar para aprender a leer estratégicamente en ese contexto? Y nosotros decidimos que van a ser estas. Luego les vamos a contar por qué, porque ahora nos vamos a ir al café. ¿Ya? Vamos a seguir con esta segunda patita del taller. Ya les prometí antes que íbamos a interiorizar en las estrategias que estamos trabajando en LEC, pero antes nos parece importante hacer algunos ejercicios prácticos para poder ir como asentando este concepto de estrategia, que realmente es una estrategia, y diferenciarlo de otros elementos que se nos confunden a veces. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a analizar dos casos. El primero tiene como pregunta guía ¿esta es una estrategia de comprensión lectora? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Ya? Una profesora de enseñanza media les enseña los siguientes pasos a sus estudiantes para responder preguntas de reconocer e identificar. Y aquí saqué esta imagen desde internet de alguien que compartía la estrategia. Reconocer e identificar. Analiza la pregunta y reconoce palabras claves. Ese es el paso 1. Paso 2. Busca la información correspondiente a las palabras claves. Paso 3. Encuentra la información en el texto. Y paso 4. Identifica la alternativa que represente esa información. ¿Eso es una estrategia de comprensión lectora? Sí, no, ¿por qué? Quizás, tal vez. Sí. ¿Ya? Les voy a dar un minuto para que lo piensen en sus argumentos. ¿Ya? Sí, ¿por qué? Hay un objetivo. Ahí, primero pensarlo cada uno individualmente. Ya, ahí está corriendo el minuto. Tiempo para pensar. ¿Creen que sí es una estrategia de comprensión lectora? ¿Ya? Oh, cambiaron total. ¿Ven que el tiempo para pensar es importante? Es importante. Ya, de nuevo repito la pregunta. ¿Quién piensa que esto sí es una estrategia de comprensión lectora? Ya, bien, ya, ahí hay más manos. Ya, ¿quién piensa que esto no es una estrategia de comprensión lectora? ¿Quiénes están confundidos y confundidas? Ya, ok, ya. Entonces, para eso está el caso. Quiero provocar confusión, efectivamente, ¿ya? Uno se anticipa a cuáles podrían ser las confusiones posibles y por eso pusimos este caso. Entonces, pensemos, ¿qué les causa confusión? ¿Qué les hace pensar que sí es una estrategia? ¿Qué les hace pensar que no es una estrategia? Voluntarios, voluntarias. Eso te dice que sí es una estrategia. Miren, súper importante. La estrategia, ¿cierto? Son ciertas, decíamos antes, procedimientos cognitivos o conductuales. Y eso concretamente, pasos, ¿ya? Pasos secuenciados para desarrollar cierto procedimiento que luego va a servir para un objetivo, ¿cierto? Yo pienso que puede ser una estrategia porque aparte de los pasos, estos pasos me ayudan a conseguir el objetivo que es el desarrollo de la habilidad de reconocer y identificar. Ya, esos pasos están en la lógica de conseguir un objetivo y eso decimos es una estrategia. En este caso el objetivo sería el desarrollar la habilidad de comprensión, reconocer e identificar. ¿Ya? Pasos secuenciales, hay un objetivo.
pareciera que todo nos dice que sí. ¿Qué les hace pensar que no o qué los confunde o las confunde? El paso en sí mismo. Los pasos en sí mismos, la calidad de los pasos. ¿Hay alguien que le confunda otra cosa más allá de la calidad de los pasos? Yo me pongo como en la posición del que va a aplicar esto. ¿Ya? Entonces yo me pregunto ya, ¿qué significa analizar la pregunta y reconocer, como, cuáles son las palabras claves para ver, como, ese tipo como, que nosotros caemos como en, ya, busca la información más importante, es como, ya, ¿y qué es importante? Entonces, Sí. finalmente es como tan amplio que posiblemente cada estudiante cree que la palabra clave es algo distinto y ahí no, la estrategia no podría tener como... Sí, después la próxima sesión van a profundizar con Patti cómo enseñar estrategias de comprensión de lectura, porque efectivamente uno lo trata de desglosar en los pasos más posibles, pero siempre hay subpasos y uno podría descomponerlo en más pasos, en más pasos, en más pasos, y eso tiene mucho que ver con cómo modelamos para que ese paso, en el fondo, analiza la pregunta y reconoce palabras claves, todos sepamos a qué nos estamos refiriendo con analiza las palabras claves y reconoce palabras, analiza la pregunta y reconoce palabras claves. Ahí tiene que haber una enseñanza específica que incluya el modelado y la transferencia progresiva de la responsabilidad, que eran estas prácticas esenciales que veíamos al principio, para que este paso efectivamente sea transparente y puedan seguirlo, ¿ya? ¿Hay algo que les haga pensar que esto no es una estrategia de comprensión de lectura? Dice, una profesora de enseñanza media le enseña los siguientes pasos a sus estudiantes para responder preguntas de reconocer e identificar. Porque tiene que ver con la pregunta, ¿no? ¿Puede ser por ahí? Porque esta estrategia tiene que ver con el trabajo hacia la pregunta y no hacia el texto, ¿puede ser o no? Podría ser. Porque lo que estamos haciendo es, que yo lo hago esa es una estrategia que yo ocupo cuando les hago evaluaciones de comprensión lectora. Yo trabajo mucho lo que es trabajar la pregunta primero y después leer el texto. O sea, pienso que puede ser a lo mejor eso. María Pía. Es que en el caso dice que la profesora enseña los siguientes pasos. Y ahí está, la verdad que yo veo que está dando instrucciones de lo que debe hacer él. Como que no hay entre medio un modelamiento de la profesora. Claro, aquí todavía no se da cuenta de cómo lo hace. Claro. Ahí está, porque estamos pensando si esta estrategia es o no. Claro, el cómo lo hace está invisible ahí. De ahí la siguiente sesión, te estoy haciendo pura promoción, Pati. La siguiente sesión van a profundizar en eso, en cómo enseñarlo para tener más efectividad. Pero efectivamente, y aquí volvemos a lo que decían, la estrategia, cuando veíamos anteriormente, tiene que responder un objetivo de lectura. Y acá, tal como decía la profesora, y un poco también adelantabas por allá atrás, que está el objetivo, está en la habilidad, reconocer e identificar, que podríamos incluso, si es la habilidad, es un objetivo poco auténtico. Uno no desarrolla una estrategia para una habilidad. Los objetivos son un poco más concretos. ¿Qué hago? ¿Qué quiero lograr para leer un texto? Y tampoco es en la habilidad propiamente tal. Es una estrategia para responder preguntas de reconocer e identificar. Entonces, es una estrategia para desempeñarme mejor en una evaluación. Porque cuando en la vida cotidiana nos enfrentamos a textos, los textos muy rara vez vienen con preguntas que yo tengo que responder. Por lo tanto, no es una tarea auténtica el desarrollar una estrategia para responder preguntas. No voy a satanizarlo, no voy a decir que no hay que hacerlo porque efectivamente hay pruebas estandarizadas a las que deben de responder, pero esa es otra situación. Sé estratégico para responder preguntas de alternativa, ¿ya? Es otro objetivo. Entonces, no decimos que no hay que enseñarlo en la escuela, quizás sí, quizás no, ustedes elegirán, ¿ya? Pero sí, ¿cuánto tiempo distribuimos entre enseñar estrategias de comprensión lectora auténticas cuando enmarcamos la lectura en situaciones comunicativas? Leo para aprender de este contenido, leo para entretenerme, leo para informarme, leo para armar una opinión sobre cierto tema, ¿ya? Y ahí desarrollo estrategias para lograr ese objetivo con el texto. ¿Y cuántas estrategias ocupo? ¿Cuánto tiempo destino a enseñar estrategias para responder evaluaciones? ¿Ya? Son cosas distintas. En ambos son estratégicos. Son estrategias, les dije, las estrategias se utilizan en cualquier ámbito de la vida. Pero en este taller en específico y en la escuela también el objetivo primordial respecto a las estrategias deberían ser estrategias tanto para la comprensión de textos como para la producción de textos. Y aquí en particular para la comprensión, estrategias de lectura.
Entonces, esta no es una estrategia de lectura, es una estrategia para responder preguntas, ¿ya? Entonces, son dos niveles diferentes, ¿ya? Y lo pusimos aquí porque es una de las cosas que más presente está en la escuela. Y sobre todo en enseñanza media porque tienen la presión de la prueba de PAES, PAES, ¿cierto? Pero también en enseñanza básica el CIMSE u otros elementos, ¿ya? El día. Sí, pero ojo, hay que también, y aquí se nos iría para otra conversación, que no necesariamente el enseñar esas estrategias, ya para responder esas pruebas está todo lo que implican los procedimientos de comprensión que están a la base del conocimiento que decíamos. Ya, entonces sabemos, esta no es una estrategia de comprensión de lectura, es una estrategia, sí, pero no con ese objetivo, entonces no es estrategia de comprensión de lectura, ¿ya? Entonces recordemos, siempre la estrategia para que sea de comprensión de lectura tiene que ser una estrategia que me ayude a lograr objetivos de lectura, ¿ya? Un punto de partida para lograr una comprensión profunda es que los lectores determinen un propósito o meta global para la lectura. Con esto se hace una representación de la tarea. ¿Qué quiero lograr? ¿Ya? ¿Qué quiero lograr con este texto? Y yo. Entonces ahí está toda la tarea, todos los que interactúan. Yo quiero lograr con este texto cierto propósito en este contexto. Y ese objetivo y esas condiciones permiten seleccionar la estrategia. Vamos al caso 2. Nuevamente vamos a ir con esta idea de qué es una estrategia que esté detrás y vamos a ver que este listado corresponde a las estrategias de comprensión de lectura que aprenderán. Este listado está adaptado de textos escolares. Ya hay textos escolares que se dedican a la enseñanza de estrategias de comprensión de lectura. Hay varios en el mercado, no solamente es editorial, hay varios en el mercado, ¿ya? Que tienen un listado de ciertas estrategias que se van a enseñar. ¿Qué problema detectan? Hay cosas que se hacen después, que se hacen antes, ¿no? Yo voy a hacer, claro, el orden, que yo debería predecir, y después ya que hago predecir. Yo estoy pensando solamente en las dos primeras. Yo antes de resumir, debería predecir. Ya que no hay un orden lógico de hacer la estrategia. Ya, podría ese ser un problema. Uno podría decir, voy a enseñar primero la estrategia que hago para al final de leer y después puedo enseñar la estrategia para el antes de leer, ¿ya? Pero ya, no hay un orden secuencial. En el test, por ejemplo, encontrar el significado por contexto, no estoy aplicando una estrategia. ¿Ya? ¿Por qué? Es mi objetivo, pero no estoy diciendo cómo lo voy a hacer, cómo voy a lograr eso. Ahí diría yo más bien, no logra ser un objetivo de lectura, porque uno no lee un libro para encontrar el significado por contexto. Claro, igual siempre aquí vamos a ver que estos son como los nombres de ciertas cosas, no sabemos si esto tiene un paso. Yo podría pensar que este tiene un paso, se enseña por lo general con pasos como encontrar el significado por contexto. Determina la palabra que no sabes, lee lo que viene antes, lee lo que viene después. Y ahora pregúntate si eso te logra como ver que, ya, son pequeños pasos. Podría ser que esa sea la estrategia, pero efectivamente podría ser que es solamente la habilidad de inferir un significado. Va a depender qué hay detrás de cada uno de estos puntos. Tiene relación con el texto, dice en un texto para un año escolar, no dice claro cuál es el texto, pero ahí hay estrategias para diferentes tipos de textos. Así, por ejemplo, interpretar el lenguaje figurado ya lo podría ocupar, pero mi opinión tendría que ser un texto informativo, no entraría dentro a lo mejor de un texto narrativo, puede ser, estoy equivocada. Podría ser, no sé, efectivamente hay estrategias, vimos que la tarea condiciona las estrategias que pongo en juego, entonces podría ser que efectivamente no todas ellas me sirven para todos los textos, pero claro, lo que decíamos es que tenemos que tener un abanico para tomar decisiones de qué estrategia usar. Lili. De texto, que son muchas estrategias para un año escolar, ¿sí? Porque por lo que veo, dice, ¿qué problema detecta? Dice, en un texto para un año escolar son, no alcanzo el 12. 12, sí. La cantidad. Desarrollar o enseñar Ya, ese, 12 estrategias para un año. claro, eso alguien lo adelantaba antes, ese es un problema. Enseñar 12 estrategias en un año escolar es demasiado ambicioso porque ser estratégico es muy difícil. Entonces, conocer una estrategia en profundidad requiere mucho tiempo, ¿ya? Y primero, cuando yo conozco la estrategia, primero la voy a ocupar como directivamente. Ocupa esta estrategia, y ahí no es tanto estrategia, es como una técnica, ¿ya?
pero luego tengo que aprender a ocuparla flexiblemente. ¿Cuándo me sirve esta estrategia? ¿Cuándo no me sirve? ¿Ya? Y eso tiene que ser una práctica. Entonces, enseñar 2 estrategias en un año no es lo aconsejable, ¿ya? Porque vamos a ver superficialmente todas esas. Nosotros proponemos la enseñanza de 4 estrategias en particular, y también la evidencia lo dice así, entre 4 o 5 en un año escolar. No más que eso. Volviendo a las ideas... sí, ahí y acá, después. Tiene que ver también con la habilidad que se quiere lograr y el progreso del aprendizaje en la escolaridad. Por ejemplo, quizás puedo empezar con hasta un cuarto básico a reconocer la idea principal. No me acuerdo en qué nivel puede estar relacionado con el nivel de progresión del aprendizaje en la educación. Estamos orientados a eso. Claro, hay... octavo básico no voy a trabajar eso porque se asume que ya está adquirido, trabajado como una habilidad anterior. Es cierto. Bueno, tenemos el currículum que también nos va a ayudar a determinar cuáles estrategias en qué año, pero también hay una amplitud, como enseña estrategias, estas entre otras. Entonces podemos ir definiendo. Entonces podríamos pensar que hay algunas estrategias que pueden ser más simples o más complejas y podríamos definir ahí cuáles poner primero y cuáles poner después, pero también tengan claro que las estrategias, por ejemplo, hallar la idea principal, va a variar mucho de la tarea, ¿ya? Entonces yo puedo hallar la idea principal, quizás incluso en primero básico, puedo hallar la idea principal, pero son muy diferentes los textos a los que me enfrento en ese curso versus a los que me enfrento en segundo medio. Y por lo tanto eso implica igual un proceso de volver a aprender esa estrategia en ese nuevo contexto, en esa tarea, que puede ser más desafiante. Y entonces, no solamente pensar que uno enseña una estrategia un año y luego pasamos a otras 4. También iterar y ir variando dependiendo de la cantidad del texto. Volvamos... no, Camila. Yo creo que tiene que ver como con lo que decía en el anterior, de cuál es el objetivo. Finalmente estos son objetivos, y uno los ve en estos libros, que van más como a responder preguntas para una evaluación, más que estrategias para que tú seas un buen lector o una persona como en otros contextos, como decían, más auténticos, como hoy día vamos a leer para buscar información y no necesariamente voy a necesitar estas estrategias, sino que vamos a ver otro tipo de estrategias que son como más, quizás más globales, pero que en este tipo de texto todavía no encontramos, como que se ha universalizado que las estrategias de comprensión lectora son estas, pero no de forma auténtica, como cuando tomo un libro para leer en la noche, o cuando cuando escucho a mi mamá leer un cuento, como ahí no enseñamos estrategias para eso. Quizás eso es Sí, ahí yo creo que se vincula el objetivo que hay detrás, lo que tú dices como que está muy conectado con lo que esas preguntas que están elaboradas en estos textos escolares, y con lo que decías tú también, que es una estrategia y que es una habilidad, ¿cierto? Claro. Y que pasó acá, y lo habían nombrado también al inicio, ¿ya? Tenemos la habilidad quizás de inferir el significado, o la habilidad de, aquí, hacer inferencias, pero no necesariamente son estrategias. Y en estos libros lo que pasa muchas veces es que vienen preguntas, por ejemplo, que en la pregunta hay que reconocer causas y efectos, pero reconocer una causa y efecto no necesariamente una estrategia para cumplir un objetivo de lectura, es que la habilidad detrás es, la habilidad que está en esa evaluación es reconoce las relaciones de causalidad en narraciones, por ejemplo. Y en la alternativa sale por qué tal personaje hizo tal cosa y uno tiene que buscar cuál fue la causa. Entonces, hay que tener muy claro cuál es la distinción entre habilidad y estrategia, ¿ya? Entonces, ustedes al inicio, aquí salían, harto, estaba identificar información explícita, implícita, localizar información, extraer datos relevantes, reflexionar sobre el contenido, ¿cierto? Causa-efecto, ¿ya? Esas son las habilidades, las grandes habilidades. Incluso uno las conoce como niveles de comprensión, un nivel de comprensión superficial, profundo o crítico. Y para poder evaluar cada uno de esos niveles hay como subindicadores, que podrían ser estas como subhabilidades, ya reconocer causa-efecto, dependiendo si el marcador está explícito o no en el texto, puede ser una inferencia o una localización de información. Entonces, esas son las habilidades que yo deseo lograr para poder evaluar
y eso me permite evaluar el nivel de comprensión de lectura de los y las estudiantes, ¿ya? Pero no está vinculado a la estrategia, ¿ya? Lamentablemente este ciclo de talleres no nos alcanzó para integrar la evaluación del conocimiento estratégico, pero eso se ve de otras maneras, ¿ya? Que es, por ejemplo, con el pensamiento en voz alta, dándome cuenta qué usaste para lograr este objetivo, cómo te diste cuenta que no estabas comprendiendo que sí estabas comprendiendo, el que se puedan determinar un objetivo de lectura, el que puedan conocer cuáles son sus capacidades y de acuerdo a sus capacidades de escoger una estrategia. Eso permite evaluar el conocimiento estratégico, ¿ya? Los niveles de comprensión de lectura son lo que nos permite saber cuáles son esas habilidades que los y las estudiantes han alcanzado a través de estas 3 trayectorias que veíamos en el inicio. Ahí para los niveles de comprensión es necesario poner en funcionamiento el aprendizaje del código, la comprensión oral y el conocimiento estratégico. Pero las estrategias son algo mucho más concreto, esos pasos, ¿cierto? Esos pasos secuenciales, esas conductas que realizo cuando leo. Y no están vinculadas a responder preguntas específicamente, sino que están vinculadas a el objetivo que tengo para leer ese texto. Entonces, pensando en eso, que tenemos que diferenciar, recuerden, ya vimos, estrategias didácticas, una cosa, ¿ya? Estrategias didácticas, la lectura en voz alta, activar conocimientos previos, motivar con la lectura, el uso de la biblioteca, esas son estrategias didácticas, o principios didácticos incluso, ¿ya? Pero que no son estrategias de comprensión de lectura porque se relacionan con qué hago yo, y por eso son estrategias también, porque nosotros queremos conseguir, nuestro objetivo es que nuestros estudiantes aprendan, y para lograr ese objetivo desarrollamos múltiples caminos, y esas son nuestras estrategias. Entonces son las estrategias didácticas, ¿ya? Esas están en un nivel, que es de la labor docente. Luego tenemos, más concretamente en esa labor docente, tenemos objetivos de clase específico, y ahí desarrollamos nuestro plan de clase, la planificación diaria, que ojalá a nadie se la exijan, pero que la tenemos igual en nuestra mente. Ese es para el objetivo de la clase, y desarrollamos un plan para lograr ese objetivo. Eso sigue estando en el plan didáctico. Pero luego tenemos el objetivo de la situación comunicativa que le voy a plantear a mi estudiante. Tengo un texto en particular, defino un objetivo, y para lograr ese objetivo son estrategias de comprensión de lectura, ¿ya? Y cosas que se pueden confundir con eso, estrategias para responder preguntas o habilidades, ¿ya? Y ahí es que yo voy a formular seguramente preguntas para poder evaluar esas habilidades, pero no son estrategias. Es lo que yo quiero lograr al final. Son las habilidades involucradas que me ayudan a lograr los objetivos. Por ejemplo, si mi objetivo es buscar información para hacer una línea del tiempo, ahí quizás voy a necesitar localizar información explícita, ¿ya? Esa habilidad me va a ayudar a lograr mi objetivo, pero no es la estrategia que utilizo para lograr el objetivo. Seguramente la estrategia va a ser en el texto buscar los años. Voy a hacer buscar años, ¿ya? Esa va a ser mi estrategia. Entonces, el LEC, ¿qué estrategias proponemos para enseñar a leer estratégicamente? Y estas estrategias las seleccionamos en función, bueno, no las seleccionamos tanto porque las trajimos de un modelo que tomamos prestado, pero las adaptamos pensando por un lado en el contexto que les proponíamos antes, ¿cierto? Vamos a hacer... que están en el libro. Sí, están todas en el libro descargable en donde salen explicadas, hay videos, ejemplos de planificaciones de clase, los pasos más detallados, como evidencias de estudiantes, todo lo pueden descargar en el texto. Entonces, estas estrategias las definimos porque por un lado son bien transversales, funcionan con gran diversidad de textos, aunque obviamente sabemos que va a depender de la tarea. Hay veces que sí las vamos a ocupar y otras veces que no, pero estas son las que enseñamos. Se vinculan también con los diversos elementos del conocimiento estratégico, del objetivo de lectura, con el monitoreo de la comprensión, y además funcionan muy bien con el objetivo de leer para aprender, ¿ya? Que ese es como el marco de la tarea que nos estamos proponiendo. Y tenemos 4 estrategias. La primera estrategia es antes de la lectura. Ahí vemos que aparecen los momentos, que era algo que habían mencionado ustedes. Y esta estrategia se condensa, son varios pasos que se condensan en la estrategia llamada vista rápida, activa el tema. Y aquí estos nombres les quisimos poner como un eslogan a la estrategia. Ya el nombre es vista rápida, pero como el eslogan de la estrategia es activa el tema. ¿Ya? Entonces, vista rápida, activa el tema. ¿Ya? Y eso mismo también se los decimos a nuestros estudiantes porque también el conocimiento como
más conceptual, ¿cierto?, de la estrategia también es importante. Si yo la sé nombrar, sé para qué me sirve, es más fácil que la ponga en funcionamiento. Entonces, por eso creamos estos eslogans, porque rápidamente el vista rápida activa el tema, me dice como el propósito, ¿ya? Esta vista rápida me va a permitir activar los conocimientos relevantes del tema que quiero aprender. Y para eso tenemos 3 grandes pasos, y aquí va a pasarles lo mismo que vieron con la estrategia para responder preguntas, que estos pasos son medios oscuros, si es que no ha habido el proceso de enseñanza necesario para saber a qué se refiere con cada uno de estos pasos. Entonces, en vista rápida activa el tema tenemos 3 pasos. El primero, echa un vistazo. Segundo, realiza una lluvia de ideas. Y 3, formula el objetivo de lectura. Y vamos a ver que estos pasos condensan mucha información. Ya podría ser que cada uno en sí mismo uno lo pudiera ver como una subestrategia, ¿ya? Porque en echar un vistazo vamos a tener distintos elementos a los que podríamos echarle un vistazo. Hacer una lluvia de ideas. Para hacer una lluvia de ideas hay que también desarrollar distintos pasos. Pero lo más importante es que esta vista rápida activa el tema nos va a permitir relevar cuál es el objetivo de lectura, ¿ya? Porque quizás nosotros muchas veces nos enfrentamos a objetivos generales, queremos aprender, pero al mirar el texto y echarle el vistazo podemos definir qué efectivamente vamos a aprender con ese texto de ese tema que queríamos en un inicio. Ya quizás, no sé, queremos aprender de los griegos, entonces veo a un libro y vemos que habla de los griegos, pero abrimos una página en particular y al mirarle, echarle ese vistazo y conectar con las ideas previas que tengo, puedo definir, voy a aprender específicamente de las edificaciones de los griegos, ¿ya? Me meto en temas que no sé pero salí airosa. ¿Ya? Entonces, esa vista rápida activa el tema. Y también incorporamos algunos símbolos cuando las enseñamos que están en el libro. Luego nos vamos al durante la lectura. Y ahí en el durante la lectura solo propusimos 2 estrategias. Pero son 2 estrategias que son muy, muy complejas. Y esas 2 estrategias las podríamos enseñar desde educación inicial hasta enseñanza media. Sobre todo para mí personalmente creo que esta, crack y click, que se las voy a explicar a continuación, es muy, muy compleja porque tiene que ver con uno de los procesos que yo creo que es más difícil, que es el monitoreo de la comprensión, ¿ya? Se llama crack y click esos nombres son porque son onomatopeyas. Crack, no comprendo, ¿ya? Me quedé pegada, obstáculo. Y click, ¿ya? Estoy comprendiendo. Entonces, crack y click supera los obstáculos, ¿ya? Entonces, voy haciendo clic, 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 y si me encuentro con un crack, tengo que encontrar algo para superar ese obstáculo. Y el desafío no es solo superar los obstáculos, el desafío es darme cuenta cuando hice crack, ¿ya? A mí me acuerdo que una profesora en algún momento estaban dando el Sims a los estudiantes y salieron todos muy rápido y todos, ¿cómo les fue? Bien, 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 súper bien, estaba fácil. Y la profesora dijo, les fue mal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? La profesora sabía que era imposible que a todos les hubiera ido súper excelentemente. Eso significaba que no se dieron cuenta cuando no estaban entendiendo, no volvieron, no iteraron, ¿ya? Entonces sabían que ahí había un problema en el monitoreo de la comprensión. A veces leo el texto nomás, sí, perfecto, lo entendí, terminé. Y uno, ¿qué entendiste? Y en realidad no había comprensión de la lectura. Entonces, el primer paso es monitorear y darme cuenta cuando no comprendo. Luego, cuando me digo no comprendo, tengo que decir, ¿por qué no comprendo? Más difícil aún, ¿por qué no comprendo esto? ¿Ya? Y luego que trato de determinar un poco por qué no comprendo, tengo que tratar de buscar qué hago para superar eso que no comprendo, ¿ya? Y eso está tratado de resumir en estos 4 pasos. 1, pregúntate si estás comprendiendo el texto. Clic, ¿ya? Encuentra los obstáculos para comprender. Crack. Usa estrategias de reparación. Entonces aquí sí vemos, esta es una estrategia que tiene subestrategias, que son las estrategias de reparación. Y algunos mencionaron estrategias de reparación. Por ejemplo, releer es una estrategia de reparación, porque yo no releo si siento que entendí el texto a cabalidad, o a menos que lo relea después de varios años porque quiera volver a darle una vuelta, una segunda lectura, pasaron tantas cosas en mi vida que si me encuentro de nuevo con esa obra seguramente tendré otra aproximación. Es otro proceso. Por lo general, releer es una estrategia remedial. Encuentro un obstáculo, releo, ¿ya? O el vocabulario por contexto también es una estrategia remedial. Cuando no entiendo una palabra es que ocupo esta estrategia. Entonces, son estrategias que están dentro de esta gran estrategia. Por eso les decía que esa la podríamos enseñar dando cada vez más estrategias remediales o más herramientas para determinar qué está provocando los obstáculos durante toda la escolaridad. Luego, ideas clave, atrapa lo esencial, que para mí esta es una de las
más complejas también por lo que decían. ¿Qué es lo clave? ¿Cómo determinar lo clave? Y aquí, importante, que este atrapa lo esencial, también hay que vincularlo con el objetivo de lectura, porque no siempre lo esencial es lo mismo, ¿ya? Lo esencial para un objetivo de lectura puede ser lo no esencial para otro objetivo de lectura, ¿ya? Entonces, el paso 1 identifica la idea clave de un fragmento del texto. Aquí de nuevo, lo que ustedes decían, ¿cómo se identifica eso? Por eso es tan importante después el proceso de enseñanza. ¿Qué vamos a entender todos por este paso? ¿Cuáles son esos subpasos que están involucrados? Sí, ¿qué se hace en ese paso? 2, escribe una oración con lo esencial usando tus propias palabras. Y 3, corrobora que esa idea tenga relación con el objetivo de lectura, ¿ya? Y aquí también concretamente vamos a ver que para esta estrategia en los diversos años también se nos pueden ocupar diversos elementos para ir marcando esa idea. Por ejemplo, subrayar, destacar, anotar al lado, tener post-it, son como elementos materiales que le van diversificando esta estrategia para que se adapte a cada uno de los y las estudiantes o a cada uno de los contextos, ¿cierto? Van a haber personas que van a atrapar lo esencial, como les decía, solo con la memoria, sin necesidad de anotar nada, pero otras personas van a necesitar anotar, como sale aquí, pero aquí podríamos variar y quizás no todos quieran anotar, quizás hay personas que quieren solo marcar. Poder diversificar, no amarrarse a la estrategia sin pensar que esos son los únicos pasos y esto es lo correcto porque lo dijeron en la Universidad Católica. No, ¿ya? Por favor, diversifiquen y adapten. Y por último, ¿sí? El 3, no lo dije, tenías razón. Corrobora que esa idea tenga relación con el objetivo de lectura. Menos mal que me lo dijiste porque este es el paso que creo que es uno de los más importantes porque se vincula más al pensamiento estratégico. Es, identifico la idea clave de un fragmento, escribo cuál es ese lo parafraseo en el fondo esa idea clave y luego veo si esa idea clave que están señalando en ese párrafo me sirve para mi objetivo de lectura. Y entonces, si me sirve para mi objetivo de lectura, es algo que debo atrapar y que es esencial para mí. Y por último, después de la lectura, tenemos preguntas al texto, repasa el contenido. Y esta es una estrategia que nos permite es una estrategia de autoevaluación de la lectura. Nos permite corroborar si efectivamente logré comprender los elementos del texto y logré cumplir mi objetivo de lectura. Entonces, el primer paso es piensa sobre lo que comprendiste y aprendiste sobre el texto. Luego, escribe preguntas que te ayuden a verificar tu comprensión y aprendizaje. Y esto yo creo que es bastante novedoso, porque no es que me van a presentar preguntas después de la lectura. Soy yo como lector o lectora que me hago preguntas después de leer. A partir de esas ideas esenciales que atrapé, quizás a partir de los cracks que tuve, porque quiero corroborar si efectivamente entendí esos cracks, me elaboro preguntas. Me hago preguntas que pueden ayudarme a lograr ese objetivo y trato de responderlas. Como una estrategia para repasar el contenido, para recuperar esa información después de la lectura. Y aquí salen algunos tipos que justamente se relacionan con los niveles de comprensión para ayudarles a los y las estudiantes a buscar variedad en esas preguntas que se hagan, ¿ya? Preguntas que sean de ahí mismo, de localizar, preguntas que sean de piensa y busca, de inferir, y preguntas que sean del texto y yo, que están más en un nivel crítico, ¿ya? Pero este es solo un insumo para ayudarles a elaborar preguntas, porque muchas veces los y las estudiantes no saben elaborar preguntas o no se han visto tanto enfrentados a esa situación. Pero no es lo principal. Lo ideal es que esas preguntas me ayuden a corroborar que tengo las ideas esenciales para lograr ese objetivo de lectura. Y el paso 3, una vez que elaboro las preguntas, puedo escribir una respuesta para cada pregunta que formulé. En un principio también esta estrategia se hace todo escrita, pero después cuando ya la practico puedo hacer que la haga mentalmente, ¿ya? O que piense en las preguntas y solo me escriba las respuestas, o al revés, va a depender de cómo sea yo. Quizás me sirve anotar las preguntas y las respuestas ir conversándolas con otro, no lo sé. Darle variabilidad, diversificación de acuerdo a las condiciones. Nuevamente. Entonces, ¿cómo estamos en la...? 12:30. Ya, súper. Quizás antes dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo solo un comentario. Que finalmente es súper interesante, pero también es cómo abarcar a más gente, porque finalmente este tema de el concepto de estrategia, el concepto de estrategia de lectura, el concepto de habilidad, es algo que sin duda se mezcla, y yo creo que da lo mismo en el colegio en el que esté trabajando, con qué tipo de personas,
depende tanto de cada uno, que de hecho hay veces que uno como con profe se junta y cada uno entiende algo distinto, que es súper interesante, pero también como súper importante que esta información y esto se haga más transparente pronto, porque si no van a seguir ocurriendo los mismos problemas y finalmente después a final de año es como, oh, de nuevo nos fuimos a la lectura, es como, ya, pero como porque estamos como haciendo las cosas mal o equivocada o cada uno lo está haciendo. Claro, o repitiendo ahí exactamente justamente lo tenemos mismo. un problema en la escuela de estrategias, ¿cierto? Porque tenemos un objetivo que es mejorar los resultados en comprensión de lectura y trazamos un plan que se supone que es mejor, darles más estrategias de comprensión de lectura y vemos que pasan los años y lo que hacemos es seguimos el mismo camino, no buscamos otros, pero como que se repite lo mismo y no avanzamos. Entonces hay como un problema de monitoreo. Si en el monitoreo nos estamos dando cuenta que no avanzamos, deberíamos buscar otros caminos. Y ahí efectivamente tienen, para lograr este camino que es subir los desempeños, el conocimiento de la tarea, como por ejemplo este conocimiento que estamos viendo acá, que es distinto, estrategia, de habilidad, que una estrategia puede ser técnica si es que no hay un objetivo de lectura detrás en el que yo pueda decidir cuándo ocuparla y usarla flexiblemente. Quizás ese conocimiento no está tan asentado en el cuerpo de los profesores y por eso también importante esta conexión con la política pública, en el sentido que la política pública está diciendo que hay ciertas prácticas esenciales que son importantes y por eso veíamos esas que vimos anteriormente. El enmarcar en una situación comunicativa siempre está muy ligado a plantearse objetivos de lectura auténticos. El modelar y explicar estrategias con pasos, procedimientos, etcétera, está centrado en esto. ¿Qué es una estrategia específica y cómo yo la voy a modelar y transparentar? Y el compartir la responsabilidad va en ese uso. Entonces, efectivamente, es necesario que esto sea una visión sistémica, tal como tú dices, así que ojalá la invitación es a compartir esto. Ahí, por suerte, están grabando, esto va a quedar en YouTube, me imagino, ¿cierto? Sí, en el canal de la Biblioteca Escolar Futuro y está todo el material disponible que después les vamos a contar cómo acceder a él. Ahí es súper importante también tomar como anticipaciones de la enseñanza de esta estrategia, porque algo que puede pasar, por ejemplo, en preguntas al texto, es la costumbre que tenemos nosotros como profesores de nosotras o nosotros elaborar preguntas para los niveles de comprensión de lectura. Entonces, al momento de enseñar la formulación, a veces se comete el error de que nosotros damos la pregunta, pero no hacemos el pensamiento visible para que un estudiante aprenda a formular esa pregunta. Entonces, también es como una anticipación que uno como profesor o profesora puede tomar de quizás antes de enseñar la estrategia, hacer como este guión de lo que voy a enseñar o lo que voy a decir de manera explícita o cómo lo voy a modelar para ver si efectivamente hago como que desempaqueto mi pensamiento para mostrar cómo llegué a la pregunta y no a la pregunta directamente. Sí. Vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio práctico, tenemos muy poco tiempo, pero es para llevar un poco más a la práctica estas 4 estrategias, ¿ya? Pero muy rápidamente, luego con Patti, van a ver cómo se enseñan y ahora no vamos a alcanzar a enseñarlas, a hacer el proceso de modelaje, transferencia de la responsabilidad, mostrarles ejemplos, sino que es para que se hagan una idea de lo que son, ¿ya? Entonces tenemos antes de la lectura y si se fijan aquí, lo más importante es que con esta estrategia, vista rápida, activa el tema, vamos a lograr formular un objetivo, ¿ya? Entonces queremos aprender con este texto y lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo. ¿Y a qué le echamos un vistazo? Echar un vistazo significa no leer el texto, ¿ya? Es que antes de leer vamos a mirarlo, vamos a escanear el texto para lograr identificar algunos elementos que nos permitan hipotetizar qué podemos aprender con él y de esa manera determinar el objetivo de lectura. Entonces, podemos echar un vistazo a los títulos, podemos echar un vistazo a los subtítulos, echar un vistazo a las ilustraciones, echar un vistazo a la diagramación, cómo está compuesto el texto, ya hay ciertos apartados, podemos echar un vistazo también a palabras destacadas, quizás que hayan, algunas palabras que tienen algún tamaño mayor. A eso podemos echar un vistazo y leer quizás solo esas palabras, pero no hay que leer todo el texto. ¿Ya? Como anticipación, los niños empiezan a leer el texto, ¿ya? Porque muchas veces quieren como efectivamente determinar qué es lo que efectivamente se puede aprender con ese texto, ¿ya? Pero hay que tratar de ayudarles a salir de eso, que eso no es lo importante, que lo importante aquí es ser como predictores, ¿cierto? Tratar de tirar hipótesis y que podemos tener diversos objetivos además con un mismo texto. Y entender ahí que no es tan estratégico leer el texto aquí, porque no me sirve, perdí tiempo. Sí, claro. Exacto, eso es súper importante. El echar un vistazo me puede permitir, cuando
aquí lo vamos a practicar, entonces sí o sí vamos a hacerlo con este texto. Pero en otra tarea, si yo estoy, por ejemplo, con un objetivo muy práctico, no sé, Una receta. ya, sí, en una receta, gracias, en una receta yo echo un vistazo y me doy cuenta que rápidamente, no sé, que al ver la ilustración me fijo que eso, no sé, yo que soy alérgica, obvio que va a tener leche. Entonces, no lo leo. ¿Para qué voy a leer esa receta si es obvio que no la voy a poder hacer? ¿Ya? Entonces, eso mismo que dice Teresita, en el aprendizaje pasa lo mismo. Si yo le echo un vistazo, yo quiero hacer una investigación, una disertación, o quiero aprender sobre un tema de historia, de ciencia, etcétera, para algún trabajo de esas asignaturas, puedo echarle un vistazo rápidamente y no necesitar leerlo y lo descarto. ¿Ya? Es una estrategia que me permite buscar información y definir si avanzo al siguiente paso, que sería la lectura. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante, eres más estratégico si no lees, ¿ya? Si solo echas un vistazo y tratas de inferir qué información te puede dar este texto para definir tu objetivo. Entonces, echamos un vistazo. ¿A qué miramos? Título, líderes, ¿ya? A los personajes, las ilustraciones, ¿cierto? La diagramación, palabras claves, dice ciudadano común, subtítulo, el hombre conocido como el padre de la India. ¿Ya? Ah, ahí lluvia de ideas. Como en los nombres. Los nombres, ya, aquí, otros subtítulos, el Dalai Lama, la reina Isabel. Yo pensaba que solo con la ilustración estaba reconociendo los personajes. Ya, ahí es bien difuso, porque, o sea, es como hay un límite que no es tan claro, pero inmediatamente uno pasa a la lluvia de ideas, que el ejercicio no es lo más importante no es el ejercicio de escribir todas las ideas. Lo importante de la lluvia de ideas es que con ese vistazo empiezo a conectar con mis ideas y se establecen otras ideas, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, Patti, si no hubiera leído, podría ser que por su conocimiento ella observa esta ilustración y dice Dalai Lama. Y otra cosa que uno podría empezar a hacer en la lluvia de ideas es conectar los elementos a los que eché el vistazo. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, el título es líderes, entonces quizás en este texto se dice que el Dalai Lama es un líder, ¿ya? Uno podría empezar a hacer hipótesis de las ideas que se van a hablar en este texto solamente con mirar este vistazo, ¿ya? Por ejemplo, dice líderes, ciudadano común. ¿Qué podríamos hipotetizar en relación a esas dos cosas? Que gente común y corriente pudo ser líder. Ya, gente común y corriente pudo ser líder, o quizás podríamos pensar en oposición. Los líderes no son ciudadanos comunes. Podrían ser cualquiera de esas dos. Y ahí importante, que también es algo que pasa mucho con los y las estudiantes que piensan que, como nos pasó cuando lo implementamos, que había mucha frustración, como no sé lo que realmente quieren decir estas dos cosas. Entonces, también puede ser que en la lluvia de ideas aparezcan preguntas, y eso como que suelta un poco. Entonces la idea es como, ¿qué relación habrá entre líderes y ciudadano común? ¿Serán opuestos o serán como sinónimos, ya? ¿O estarán uno dentro de otro? Y podría ser una pregunta que se lanza en la lluvia de ideas. Y esa pregunta incluso podría determinar el objetivo de lectura. Por ejemplo, el objetivo podría ser, a lo largo de este texto, darme cuenta la relación que se establece entre líder y ciudadano común, ¿ya? O ¿qué otro objetivo podría establecer? Que pueden haber estrategias militares y otros líderes espirituales, por ejemplo. ¿Ya? O sea, un objetivo, si pensamos que aquí dice que hay diferentes personajes, y nosotros pensamos que estos personajes están puestos aquí porque son líderes, pero parece que esos personajes vienen como de distintos ámbitos. Entonces quizás como objetivo de lectura podría ser conocer cómo personas de distintos ámbitos tienen en común que son líderes, o qué hace que personas en común de distintos ámbitos sean líderes, ¿ya? Entonces me voy poniendo objetivos de lectura más específicos una vez que he hecho el vistazo, ¿ya? Entonces esa es esta estrategia en el fondo. Vista rápida, activa el tema. Entonces, echo el vistazo, conecto con mis ideas, que concretamente puede ser en una lluvia de ideas, y luego formulamos el objetivo en conjunto. En la propuesta de LEC se dice que en un inicio, esta fase de antes de la lectura siempre sea en grupos grandes, que sea una conversación con el curso para que acordemos un objetivo de lectura, cuando es un texto que se va a trabajar como por obligatoriedad con todo el curso. Pero después,
en la práctica misma de lectura, como decía la Tere, la idea es que sea autónomamente. Yo voy a estar haciendo una investigación, me topo con un libro, pienso qué objetivos podría lograr y ahí decido si avanzo o no avanzo. Puede ser al revés, a veces como que yo ya tengo el objetivo de lectura y voy al texto, ¿no? Como... También tengo un objetivo muy específico de lectura, definido, y veo con ese texto y al final, sí, lo cumplo. Claro, lo cumplo o no lo cumplo. Luego viene crack y click, supera los obstáculos, ¿ya? Entonces ahí ya tendríamos que empezar a leer. Entonces vamos. No se ve nada. No vamos. ¿Se podrá ver? Ya. Ahí. Entonces el ejercicio acá es efectivamente empezar a leer y darme cuenta si estoy haciendo clic o viene un crack. Entonces, líderes. Hace tiempo gobernaban poderosos reyes, reinas y emperadores. Paro, pienso, me pregunto. Clic. ¿Ya? Yo diría clic. ¿Ya? Hace tiempo gobernaban poderosos reyes, reinas y emperadores. Sin embargo, en el mundo actual, un ciudadano común puede convertirse en líder. A ver, yo aquí hice un crack. Quizás es porque estoy nerviosa. ¿Ya? Sin embargo, ¿cuál es la relación de oposición que se establece entre estas ideas? ¿Ya? Sí, pues hay un adversativo, entonces, pero no logro entender la relación que hay. O me cuesta. Hay un antes y ahora, pero ¿por qué ese antes y ahora no son? ¿Por qué están en oposición? Porque antes eran gente poderosa y ahora cualquier persona puede ser líder, como que ya no es... Ya, o sea, los reyes, las reinas, y eso me costaba ver a mí, como que incluso me cuesta como ver si estoy de acuerdo. Si reyes, reinas, y quizás por eso es un crack, ya ahí la causa. Reyes, reinas y emperadores los oponen a ciudadanos comunes. Esos no son ciudadanos comunes. Ya, claro, quizás sí son ciudadanos, pero que tienen privilegios, ya, no son comunes, podríamos verlo. Yo siento más que no sean, o sí sean ciudadanos comunes, es que antes un ciudadano común no podía convertirse en líder. Y ahora sí. Ahora sí, claro, ahora sí. Porque antes solo eran ellos, que no eran ciudadanos comunes. Claro, podría ser. ¿Ven? Ahí solamente de eso, y eso es crack en la colaboración, que lo van a ver con Teresita, no le había hecho tanta promoción a Teresita. En el taller 4, con Teresita van a ver la colaboración, que es esta riqueza. Yo hice un crack, lo comparto con ustedes. ¿Qué opinamos respecto a ese crack? Y ahí la potencia, que puede ser mucho más profunda que la comprensión del texto autónomamente, ¿ya? Entonces ahí hubo un crack, ya, pero me di cuenta cuál era ahí yo que soy lectora experta, fue fácil darme cuenta de qué pasaba. Yo dije, hay un conector adversativo, eso es lo que me está costando, ver la relación entre la idea. Entonces tengo mucho conocimiento del texto que me permite más fácilmente detectar. Para un niño o niña en niveles iniciales quizás es solo, no entiendo, ¿ya? Y ahí, en los niveles iniciales, puede ser solo no entiendo, y ahí, por ejemplo, podríamos tener una tarjeta verde-roja o vasos verdes-rojos, ¿cierto? En la mesa, ponen un vaso rojo. Y la estrategia de remedial puede ser, pregúntale a tu profesora. Y ese es un primer paso súper importante. Pregúntale a tu profesora. Decir, no entiendo esta idea. Ya, conversémosla. Y la profesora entiende. O pregúntale a tu compañero. ¿Ya? Esa es una primera estrategia remedial muy importante. Y así. Por tiempo no creo que se entendió, ¿cierto? Entonces, crack y clic, leo una parte del texto, paro, me pregunto, ¿lo comprendí? Sí, clic, sigo leyendo. No, crack. ¿Qué habrá provocado ese crack? Y de acuerdo a eso, uso una estrategia de reparación. Y después de usarla, vuelvo a preguntarme, ¿lo comprendí? Sí, no, y ahí. ¿Ya? Eso se repite en un bucle enorme hasta terminar el texto. Luego, durante la lectura seguimos con ideas clave, atrapa lo esencial, y esta no voy a profundizar, porque van a profundizar en el siguiente taller seguramente, y además es una de las más usadas también en la escuela. Diría que es una de las estrategias que realmente es estrategia que más está presente en el sistema escolar, pero que efectivamente tiene que ver con leer una parte del texto, ¿cierto? Aquí lo hicimos recién, ¿cierto? Vimos este texto, al darnos cuenta de ese crack, nos dimos cuenta que la idea principal acá estaba en esta relación de oposición marcada por la temporalidad. Antes pasaba algo, después pasaba otra cosa, ¿ya? Antes solamente poderosos podían ser
gobernadores y ahora cualquier ciudadano, aunque no sea poderoso, puede ser gobernador. Entonces, leímos un texto, paramos, vimos cuál era la idea principal y ahora tendríamos que ver, esa idea como tercer paso, ¿respondía a mi objetivo de lectura? Y sí, respondía a mi objetivo de lectura. Era importante porque si mi objetivo era ver cuáles son los distintos, como qué caracteriza un líder, aquí tenemos que darnos cuenta que aquí nos está dando una característica importante en la actualidad. Cualquier persona, y por eso veíamos personas de distintos ámbitos, ¿cierto? Cualquier persona, cualquier ciudadano común en la actualidad puede ser líder. Entonces, eso lo vamos haciendo con cada uno de los fragmentos del texto. Y después de la lectura, preguntas al texto, repasa el contenido, viene después de leer todo este texto. No vamos a leerlo también por tiempo, lamentablemente, pero la idea es que ahora, incluso con solo el vistazo, eso que vimos, nos podamos hacer preguntas en relación a este objetivo, de ver la diversidad de líderes que hace que un líder pueda ser líder de distintos ámbitos. ¿Qué preguntas se podrían hacer para ver si cumplimos este objetivo? ¿Qué características tiene un líder? ¿Qué características tiene un líder? Perfecto. ¿Qué características tiene un líder? Si se fijan, lo que manda para hacer la pregunta no es si es de explícita inferencial o no, porque después cuando vayamos a responderla, va a venir ese proceso, que quizás para responderla, si hay un párrafo que dice las características de un líder son 2 puntos, va a ser de localizar la información, pero quizás si están implícitas en la descripción de cada líder, va a ser de pensar y buscar, ¿ya? Pero una pregunta importante para nuestro objetivo era esa. ¿Qué características tiene un líder? Y tengo que ver si soy capaz de responderla después de haber leído el texto. ¿Se fijan? La pregunta sirve para repasar ese contenido y ver si cumplo el objetivo. ¿A alguien se le ocurre otra más? Hay algunos espirituales, estrategas. Todas las personas pueden ser líderes. Todas las personas pueden ser líderes. ¿En qué ámbitos hay líderes? Quizás, ¿qué tienen en común todos estos líderes que salen en el texto? ¿Cuáles son si hay diferencias? ¿Cómo? Porque si aparece a lo mejor la información de cada uno, ¿cuál es el líder que más te llamó la atención? Claro. Podría ser una pregunta ahí que es más conmigo mismo. ¿Podría yo ser un líder? En la sociedad, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto de un líder? Me gustaría ser un líder, ¿cierto? ¿Podría ser un líder? Ya. ¿Qué caracteriza a un líder? Se había dicho por aquí, pero claro. Se fijan en distintos niveles. ¿Qué caracteriza a un líder? Sería la base para responder las otras, en muchos casos. Si yo podría ser un líder, tiene que ver en que si mis características cumplen con esa, o si puedo tener una trayectoria hacia esas características. También, ¿qué personas reconozco en mi contexto, ¿cierto? En mi comunidad, que cumplen con las características de un líder? ¿O a qué líder se parece alguna persona que conozco? Ya, entonces aquí vemos que empiezan a florecer preguntas y este ejercicio de elaborar preguntas efectivamente es un ejercicio súper valioso de comprensión porque pongo en juego las ideas que aparecen en el texto, la jerarquización de esas ideas y también pienso en qué preguntas me ayudan a cumplir ese objetivo de lectura. Esa es un poco la idea. Entonces, aspectos claves de las estrategias que vimos y que nosotros tomamos en consideración en LEC. Se organizan en 3 momentos, antes, durante y después de la lectura. ¿Ya? Tenemos el antes que releva el objetivo, recuerden siempre, y luego este durante y después que son de monitoreo, de identificación de la comprensión y monitorear ese logro del objetivo. Luego permiten focalizar la enseñanza y profundizar el aprendizaje, porque son solo 4. Entonces focalizamos, profundizamos. E incluso puede ser que en niveles iniciales ni siquiera enseñemos los 4. ¿Ya? Quizás vamos a enseñar solo 1 o solo 2, ¿ya? Podemos progresar dependiendo de cómo estas decisiones de sistema, que ojalá puedan ser decisiones de escuela, podamos hacer esa progresión. Y monitorear la lectura de estos textos disciplinares. Entonces se vuelve efectivamente estratégica. Se fijan, el echar un vistazo siempre nos va a invitar al objetivo, ¿ya? Si es que teníamos un objetivo previo o no, pero siempre nos va a invitar a elaborar ese objetivo y enmarcarnos en esa situación de comunicativa auténtica, real, diferente al objetivo de la meta de la clase, que es pedagógico. Y monitorear la lectura de esos textos disciplinares. Si se fijan, tanto en ideas clave con pregunta al texto, hay pasos que están referidos a evaluar si esa información que estoy atrapando o si esas preguntas que estoy respondiendo me ayudan al logro del objetivo. Y
Y eso es súper importante, hacer esa vuelta. La estrategia no la hago por hacerla, la estrategia la hago para cumplir mi objetivo, porque si no, no es estrategia, ¿ya? Y quizás siempre tener en cuenta que en este modelo en particular que es LEC, son estrategias para lograr un objetivo de leer para aprender. Si se fijan, no son estrategias que usaríamos mientras espero a que llegue mi amiga y leo. Exacto. Son estrategias súper específicas para ese objetivo y por eso los textos que seleccionamos, que son disciplinares y esas actividades que pueden ser de búsqueda de información, etc. Pero no son por placer, claro. Ahí aplico otras estrategias. Entonces, en LEC, como ya les adelantábamos, tenemos esas estrategias y para profundizar en aquello, porque sé que deben haber quedado con ciertas dudas, pueden ir al libro Cómo enseñar estrategias para la comprensión lectora, que está en la página de la Biblioteca Escolar Futuro, y ahí hay un código QR si es que quieren acceder a él. Si no, si ingresan a la página de la Biblioteca Escolar Futuro, libros, también lo encuentran por allí. Si no sé si la semana pasada habían pedido si podían enviarle los links a la base de correos, no sé si... Sí, pero los podemos también enviar por mail. ¿Por mail? Perfecto. Perfecto. Ahí en este libro, para seguir haciéndonos promoción, si profundizamos, van a encontrar todo esto. Van a encontrar qué es la lectura estratégica colaborativa, qué estrategias de lectura enseñar, cómo implementar lectura estratégica colaborativa en grupos pequeños, ¿ya? Que eso es muy relevante. Cómo aprender a enseñar estrategias de lectura. Aquí estoy parada en el aprendizaje profesional. ¿Qué debo hacer yo como profesor para aprender a enseñar estrategias de comprensión de lectura? ¿Ya? Y cómo enseñar las estrategias de lectura. Y agradecemos, le presentamos al equipo, pero también hay que agradecer que en este proyecto hubo varios fondos a los que nos ayudaron a confeccionar este libro y a realizar todo el proceso, y además, especialmente a directivos, apoderados y niños y niñas del Colegio San Leonardo, por permitirnos aprender con ellos y ellas a leer estratégicamente, que fue el proceso donde piloteamos las estrategias de comprensión de lectura, aunque lamentablemente ya no está el colegio, no existe, cerró, pero de todas maneras a esas personas que estuvieron ahí les queremos agradecer por ese trabajo. Sí, eso. Y contacto, puse principalmente nosotras dos que estábamos a cargo de la sesión, pero también el correo de el equipo de lectura estratégica colaborativa, lectura.estratégica.colaborativa@gmail.com, y ahí están nuestros correos y el mío no está actualizado, sí, pero el Instagram, ahí está, profe.gracielaveas, y el correo de Teresita. Ahí pasé todos los avisos, y ahora si alguien tiene alguna pregunta o comentario para finalizar, nos quedan 5 minutitos, si es que alguien quiere comentar o preguntar. Sí. Ay, no. Por favor. Dale, Moni. Tu Instagram es excelente porque siempre estás compartiendo actividades. Gracias por la promoción también. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que les haya quedado de esta propuesta? ¿Algún aprendizaje que quieran comentar con el que se van? ¿No? ¿Cami? No, que, por ejemplo, la mayoría de los colegios trabajamos con el lenguaje con textos como aparte, no sé, Santillana o el Leo Primero, lo que sea. Me causa como la duda de que finalmente estas estrategias son también para usarlas como en actividades extra, porque por ejemplo el libro viene con un texto, pero que quizás el objetivo de lectura ya está planteado y ya está, porque están las preguntas hechas, porque finalmente es como, más como el objetivo de la clase, sino que es como por ejemplo cuando uno crea otro tipo de actividades, como una investigación, ahí es cuando empezamos como a enseñar estas estrategias para aplicarlas para esos momentos de lectura más específicos. Sí, ¿no? o sea, igual podemos ocupar los textos del texto escolar, ¿ya? Pero claro, aquí solamente nos quedamos con el enseñar a comprender, que es el momento de enseñar explícitamente estrategias. Ajá. Pero hay un montón de otras lecturas que no estamos enseñando estrategias, sí, que estamos como ayudando a comprender, que ese es otro proceso y que de hecho, como en el puzzle que les mostraba, es otra dimensión, que es cuando en vez de enseñar las estrategias explícitamente, nosotros vamos haciendo preguntas y andamiando el proceso de comprensión, incluso nosotros como dando las estrategias. Por ejemplo, cuando les decimos, ¿qué crees que va a pasar con tal personaje? Ahí no les estamos enseñando a predecir, estamos nosotros
haciendo una pregunta para que predigan. Entonces, muchas veces los textos están más en esa línea, en el texto que yo voy a acompañar la lectura y que luego vamos a hacer preguntas y están más enfocados en el desarrollo de la habilidad nomás. Pero también puedo yo darles el uso. En los textos escolares la idea es que sean flexibles y, por ejemplo, si queremos usar solo el texto para nosotros configurar nuestro propio objetivo y después no responder las preguntas que vienen después, perfectamente. Además, pensando que en muchos colegios es el único material disponible y que también tienen mucha calidad los textos, se hace una selección importante y los podemos valorar, así como los textos de bibliotecas de aula o de otras bibliotecas. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, agradecerles entonces por venir hoy día, ojalá puedan sumarse a las próximas sesiones de la Ruta del Aprendizaje. Muchas gracias a todos y todas.